Gracias. Bienvenidos delegados. A continuación procedemos a dar inicio al debate final del subtópico 2, los desafíos de la educación en el siglo XXI. Le cedo la palabra a mi moderadora 2, quien tomará lista de las delegaciones presentes. Muchas gracias. Procederemos ahora con la toma de lista de las delegaciones. Les pedimos por favor que al momento de ser nombrados prendan su micrófono y digan a viva voz presente. Delegación de la República Popular China. Presente. Delegación de Sudáfrica. Delegación de República Dominicana. Presente. Delegación de la Federación Rusa. Presente. Delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Presente. Delegación de Vietnam. Presente. Delegación de Nigeria. Presente. Delegación de Turquía. Presente. Delegación de Níger. Delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Presente. Delegación de Colombia. Presente. Delegación de los Estados Unidos de América. Presente. Y delegación de Francia. Presente. ¿Ha quedado alguna delegación sin nombrar? Muchas gracias. Le cedo la palabra a la moderadora 1. Muchas gracias. Para comenzar, daremos lugar a una lista de oradores. Aquellas delegaciones que deseen incluirse en la misma tengan a bien levantar la mano. Pueden descender la mano. A continuación, tiene la palabra el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para dar su discurso. Muchas gracias. Delegados, el día de ayer tuve el placer de poder escuchar cómo las naciones, hoy acá presentes, se movilizaron en relación a la situación de los refugiados y su acceso a la educación en el mundo. Por parte de ACNUR, seguiremos abogando por los derechos, la integridad, el bienestar y la dignidad de los refugiados, y en particular, abogar por la realización y materialización de la educación de los mismos. Es menester de la comunidad internacional poder seguir tomando medidas y haciendo planes en torno a esto, y por eso recuperamos algunas de las cosas compartidas con los grupos el día de ayer. En primer lugar, buscar la flexibilización ante la falta de documentación de los refugiados en materia de educación. Seguir promoviendo el financiamiento al ACNUR por parte de los sectores sociales y seguir aportando material didáctico e insumos escolares. Incentivar a la inclusión de los refugiados en los sistemas educativos locales, tomando en cuenta los beneficios que aportan a las comunidades. Promover becas y o incentivos para la educación en todos los niveles. Llevar a cabo planes de inclusión para evitar la estigmatización de los refugiados. Y debido a la situación de pandemia, buscar una respuesta a la educación de los refugiados para evitar un retroceso en esta materia. Entender que los refugiados han atravesado situaciones traumáticas es también entender todo el apoyo que necesitan por parte de nosotros. Cuestiones como el apoyo psicológico y el idioma son también focos a tener en cuenta. Confío en que la comunidad internacional tendrá esto presente y que actuará en consecuencia. En la Declaración de Nueva York estipulan el compromiso por parte de sus estados para lograr el acceso a la educación y la formación de los refugiados en todos los niveles, el compromiso de prestar apoyo a los países de acogida y el compromiso de impulsar su inclusión en las comunidades. Hay que seguir trabajando en llegar a los más rezagados y continuar con las medidas necesarias para avanzar y no retroceder. Confiamos y agradecemos sus esfuerzos. Ellos también merecen una vida con oportunidades. Muchas gracias. A usted. ¿Desea someter las interpelaciones?
las que sean necesarias. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del primer punto de interpelación tengan a bien levantar la mano. La delegación de República Dominicana tiene la palabra. Muchísimas gracias. Primero que nada, les extiendo un cordial saludo a todos los presentes en la sala. Y ahora sí, dirigiéndome a la delegación de ACNUR, teniendo en cuenta que estuvo presente en el bloque regional de Latinoamérica junto a África en el día de ayer, le queríamos preguntar desde República Dominicana si se encuentran de acuerdo con la propuesta que hemos presentado, teniendo en cuenta que toca todos los puntos que mencionó que deberíamos cubrir, tanto como el material, la ayuda pedagógica, la inclusión, los incentivos, todo hacia los refugiados para que puedan ser adaptados e incluirse en la sociedad. Muchísimas gracias. Delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, proceda. Muchas gracias. Claro, por parte del ACNUR, todo aquel intento que nos permita poder actuar en pro de esta situación es más que bienvenido. No deja de ser importante poder también llegar a un consenso internacional en relación a esta materia. Sin embargo, apreciamos todos los esfuerzos que han hecho desde las distintas delegaciones a lo largo del debate. Muchas gracias. A usted. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del segundo punto de interpelación tengan a bien elevar la mano. La delegación de Colombia tiene la palabra. Muchas gracias, Presidencia. Delegada ACNUR, quería preguntarle, bueno, usted sabrá que hay países que reciben una gran cantidad de refugiados al año y que el presupuesto que reciben por parte del ACNUR y ni siquiera no sirven para solventar la gran cantidad que reciben de estos. Entonces quería preguntarle, ¿hay alguna, dentro de lo que usted propuso, hay alguna solución o algo que por lo menos permita ayudar a los estados aún más? Muchas gracias. Delegación del Alto Comisionado puede proceder. Muchas gracias. Sí, entendemos que hay países que están recibiendo mayor cantidad de refugiados que otro y que por lo tanto esto requiere, esto conlleva en realidad mayores gastos en relación a la materia financiera o de financiación. Sin embargo, nosotros hemos instado y seguimos en esto, en que aquellos países que sí pueden cooperar o que pueden dar una mano en relación a la financiación, puedan dar a estos países de acogida que tienen más refugiados. Va más por ese lado, el poder tener en cuenta que bueno, la financiación es necesaria para poder llevar a cabo los programas de ACNUR y que por parte de ACNUR hacemos todos nuestros esfuerzos para que se puedan realizar. Muchas gracias. A usted. Delegación de China puede proceder con su moción. Creemos pertinente para el debate que se haga lugar un punto más de interpelación. Muchas gracias. Al lugar. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del tercer punto de interpelación tengan a bien elevar la mano. La delegación de China tiene la palabra. Muchas gracias, moderadora. ACNUR, le tengo que hacer una pregunta. Teniendo en cuenta la situación actual que viven los refugiados en la zona de Medio Oriente y África subsahariana, queríamos que nos cuente su opinión frente a que si la educación virtual es una de las herramientas apropiadas para poder integrar a estos refugiados en el sistema educativo. Muchas gracias. Delegación del Alto Comisionado puede proceder. Muchas gracias. Actualmente ACNUR ha llevado a cabo procesos de digitalización en la educación. Con, por ejemplo, la Fundación Vodafone, hemos trabajado con ellos para poder llegar a estos lugares. Por parte de ACNUR, todo lo que implique un acceso a la educación por parte de los refugiados es un avance. Claramente nosotros también velamos por la socialización de los refugiados en relación a otros niños o jóvenes que estén a su alrededor. Sin embargo, sí creemos que puede ser pertinente e incluso positivo que los refugiados tengan acceso a herramientas digitales, sobre todo conociendo la educación y el contexto actual también por el que estamos atravesados, haciendo referencia a la pandemia y los retos de escolaridad en relación a esto. Muchas gracias. A usted. A continuación tiene la palabra la delegación de Turquía para dar su discurso del tópico en cuestión. Muchas gracias, moderadora, por otorgar la palabra a la delegación de la República de Turquía, la cual será utilizada para dar a conocer nuestra posición final en lo que respecta a los desafíos educativos del siglo. Sintetizaremos lo hablado en rondas anteriores, considerando que hubo delegaciones con las que no coincidimos previamente. Delegados, estamos todas las delegaciones hoy reunidas para proyectar la enseñanza a nuestros jóvenes de manera equitativa.
Hemos coincidido en que la crisis de refugiados es un desafío de extrema urgencia por la cantidad de estudiantes que no acceden a uno de sus derechos más básicos, como lo es la educación. Como naciones, es nuestro deber asegurar este derecho para nuestros propios ciudadanos, pero también para cualquiera que lo solicite. Nuestro compromiso ha quedado evidenciado. Siendo la nación que más refugiados recibe en el mundo, nuestra postura y propuestas defendieron firmemente las necesidades de un refugiado solicitante de asilo. Considerando lo hablado en el recinto anteriormente, no solo les hemos proporcionado salud y educación gratuitas, sino que también los hemos incorporado en nuestras comunidades y en nuestras escuelas, como bien ha recomendado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados al participar en este debate al día de ayer. Delegados, este es un llamado a que reciban a los refugiados con los brazos abiertos, los incorporen en sus comunidades y los acepten en sus culturas. La inserción social es un elemento fundamental para quien abandona su nación. Debemos responsabilizarnos en una totalidad sobre este asunto. Ahora bien, la situación del desplazamiento forzado, a pesar de ser uno de los mayores desafíos para asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, no es el único. También se deben considerar otros obstáculos a nivel global que fomentan la brecha educativa y de acceso a una equitativa enseñanza, como la desigualdad de género, la discriminación religiosa o étnica, la falta de infraestructura y la inequidad entre zonas urbanas y rurales. Todos estos factores influyen grandemente en si un niño puede o no acceder a la educación. Por lo tanto, al debatir y buscar soluciones, debemos tener a todos en cuenta. Ningún niño puede quedar atrás, ningún niño puede quedar fuera de la escuela, para que cada uno de ellos conozca de dónde viene, pero sepa que puede decidir hacia dónde va. Muchas gracias. A usted. ¿Desea someter sus interpelaciones? Sí, las que sean necesarias. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del primer punto de interpelación tengan a bien levantar la mano. La delegación de Vietnam tiene la palabra. Muchas gracias por la palabra, señorita moderadora. Si bien hemos hablado con esto con Turquía, de este tema con Turquía en grupos regionales, consideramos pertinente para el debate hacer esta interpelación. Teniendo en cuenta esta situación tan particular que estamos pasando con respecto a la pandemia del COVID-19, muchos niños y niñas refugiadas, según la ACNUR, probablemente no tengan la oportunidad de retomar sus estudios por el cierre de escuelas, las graves dificultades para pagar las tasas de matriculación, uniforme o libros, la falta de acceso a las tecnologías o porque se ven obligados a trabajar para ayudar a sus familias, siendo su país el que más acoge personas que se encuentran en esta situación. ¿Cómo piensa garantizar una educación a tantos miles de refugiados que se encuentran en su país, teniendo los inconvenientes mencionados anteriormente? Muchas gracias. Puede proceder. A usted. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiéramos comunicar que a raíz de la pandemia ocurrida por el COVID-19, debimos fomentar la concientización de toda la población, incluyendo a los refugiados, sobre las problemáticas y las maneras de cuidarse y de cuidar su salud. Por lo tanto, junto a la ACNUR repartimos panfletos, hicimos varias capacitaciones y repartimos información en varias lenguas, ya que, como hemos dicho en debates anteriores, la barrera lingüística todavía es un asunto a resolver para concientizar a los refugiados sobre cómo cuidarse. Hemos reforzado nuestros esfuerzos junto a la ACNUR para proveer una salud de calidad, un sistema de salud de calidad para todos los refugiados. Y de todas formas, ya los centros de refugiados que hay en nuestra nación son muy pocos porque hemos incorporado a la gran mayoría, más del 90%, en nuestras comunidades turcas. Para proporcionar una educación de calidad a distancia, hemos hecho en primer lugar unos esfuerzos para continuar con la educación digital. Hemos repartido en el proyecto FATI tablets y capacitaciones para que los refugiados y nuestros alumnos turcos pudiesen continuar con su educación a través de las modalidades virtuales. De todas formas, ya hemos comenzado con nuestro nuevo año lectivo de una forma híbrida. Hemos comenzado en primer lugar con una educación a distancia, pero cada vez más estamos incorporando la presencialidad con todas las medidas sanitarias pertinentes. Hemos capacitado a nuestros profesores en cómo cuidarse a ellos y a los alumnos dentro de la presencialidad. Y también hemos llevado a cabo
muchos esfuerzos a través de la digitalización. Tenemos nuestro sistema de telecomunicaciones, EVA, para proveer a través de la distancia clases educativas grabadas y también en vivo, y hemos tomado una gran cantidad de medidas para continuar con la educación sin dejar de lado la salud y el cuidado de todos nuestros ciudadanos, incluyendo a los sirios bajo protección temporal. Muchas gracias. A usted. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del segundo punto de interpelación tengan a bien elevar la mano. La delegación de Reino Unido tiene la palabra. Muchas gracias. Hemos escuchado en su discurso que usted propone medidas para brindar mayores derechos a los refugiados y también para otras problemáticas, como por ejemplo la brecha de género o la intolerancia religiosa. Nos parece sumamente interesante. Ahora, ¿qué propuestas concretas tiene? No solo para mejorar la educación de los refugiados, sino también, como dijo en su discurso, para, por ejemplo, mejorar la tolerancia religiosa o disminuir la diferencia de género en todo este ámbito de la educación y las problemáticas del siglo XXI. Muchas gracias. A usted, delegación de Turquía, puede proceder. Sí, muchas gracias. En primer lugar, las propuestas que hemos traído a este recinto se enfocan principalmente en las temáticas de los refugiados. Entre ellas se encuentran en el desarrollo de programas internacionales para que todas las naciones tengan un modelo de cómo deben continuar con la educación de nuevas personas de otras nacionalidades que entren en situación de refugiados o desplazamiento forzado. También hemos considerado un desarrollo pertinente, el desarrollo de un programa para que todas las naciones también tengan un modelo de cómo continuar con su educación durante una pandemia a través de la virtualidad o la presencialidad, siempre teniendo en cuenta la preservación de la salud de todos los ciudadanos y todos los estudiantes. En cuanto a la brecha de género, la concientización y la capacitación a través de legislación y educación es principalmente la mejor forma para capacitar a la población y a los docentes y a las mismas niñas y mujeres de cómo pueden acceder a su salud. Desde Turquía hemos tenido presentes desde nuestra fundación que las mujeres y los hombres son iguales. Ya en el año 1934 le dimos el derecho al voto, mucho antes que muchas naciones occidentales. Y también queremos recalcar que en el 2000 el porcentaje de mujeres que accedían a la educación era del 34% nada más, y ese porcentaje lo hemos elevado hasta casi el 90%, al mismo nivel que los hombres. Esa es una legislación efectiva y una legislación constante que asegure que las mujeres tengan acceso a la educación que podemos llegar a que los hombres y las mujeres nos desarrollemos de manera igual. En cuanto a la intolerancia, nosotros hemos recibido principalmente a los sirios, que son los desplazados que más han venido a nuestro país, alrededor de 3,7 millones. Hemos perseverado con la inclusión cultural, hemos perseverado con mantener el sistema educativo con los programas sirios, hemos perseverado con mantener el lenguaje, y también con eso queremos fomentar el desarrollo de bibliotecas y de materiales que incluyan estas cuestiones culturales de los refugiados para que continúen con el desarrollo de su cultura y de sus nacionalidades, aunque estén en otros países. También tenemos bien en claro que hay países que son intolerantes a ciertas nacionalidades y a ciertas religiones, como es la religión del Islam. Y les pedimos encarecidamente que detengan estas discriminaciones, ya que todos tenemos el derecho a acceder a una educación de calidad e inclusiva. Por lo tanto, debemos fomentar como naciones la inclusión de todas las religiones. Muchas gracias. A usted. Delegación de Rusia, proceda con su moción. Muchas gracias, moderadora. Consideraría fructífero para el desarrollo del debate que se otorga un tercer punto interpelatorio, con preferencia a mi delegación. Muchas gracias. Al lugar. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del tercer y último punto de interpelación tengan a bien elevar la mano. La delegación de Rusia tiene la palabra. Muchas gracias, moderadora. Señores delegados de Turquía, hemos notado su gran entusiasmo al momento de hablar de la integración de los refugiados dentro de su sociedad. También al hablar del tema de tecnología, tema que nos recuerda mucho al proyecto que estamos proponiendo desde la delegación de Rusia, que hemos hablado ayer en los bloques regionales, y el cual seguiremos nombrando el día de hoy. Pero mi pregunta está más orientada hacia el tema de los refugiados. La mayoría de los refugiados en Turquía se encuentran en una situación de estadía temporal, si se le puede decir así. Tan solo
una minoría son los que tienen acceso a la ciudadanía turca. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera piensan ustedes brindarles una solución a estos refugiados que se encuentran de manera temporal dentro de su territorio? Muchas gracias. A usted, delegación de Turquía, puede proceder. Sí, muchas gracias, moderadora. La verdad, delegado de Rusia, lo que sucede es que este título de estadía temporal es a causa de que la mayoría de los refugiados que recibimos son de origen sirio. Y como estamos involucrados firmemente en la situación en Siria y buscamos la solución constantemente, es por lo que les damos esta suerte de temporalidad. ¿Por qué? Porque estamos en búsqueda de la solución en su misma nación. Y es por esto que le damos este título de algo que no es permanente, porque confiamos en la resolución de los conflictos en Siria. Muchas gracias. A usted, delegación de República Dominicana, proceda con su moción. Muchísimas gracias, Presidencia. Queríamos agregar un punto de interpelación más con preferencia a nuestra delegación, debido a que hemos encontrado varias incoherencias en lo que ha dicho los delegados de Turquía en su discurso y en sus locuciones. Muchísimas gracias. Al lugar, aquellas delegaciones que deseen hacer uso del último punto de interpretación tengan a bien elevar la mano. La delegación de República Dominicana tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bien, delegación de Turquía. Primero que nada, ¿cómo es que mencionan acerca de que reciben a todos esos refugiados, la mayoría procedentes de Siria, y que los logran integrar a la sociedad, teniendo en cuenta que muchos de estos quedan excluidos, quedan afuera de la misma? Por otro lado, la pregunta en sí tendría que ver, ¿consideran ustedes que los países tenemos que aceptar más refugiados de los que podemos para brindarles condiciones inhumanas? ¿O no sería mejor tener un límite, pero poder darle a todo el desarrollo humano que merece? Poder integrarse bien a la sociedad y poder desarrollarse como persona como cualquier otra debería. Por otro lado, lamento que ya sea un poco tarde, esta interpelación era para el tópico que tratábamos en el día de ayer. Sin embargo, con el tema de medio ambiente, ustedes estaban buscando cooperación regional para resolverlo. Sin embargo, nos preguntamos en República Dominicana de qué cooperación regional puede hablar Turquía, teniendo en cuenta que puede desatar un conflicto bélico en la zona del Mediterráneo por un simple yacimiento de hidrocarburo con el país de Grecia. Muchísimas gracias. A usted, delegación de Turquía, puede proceder. Sí, muchas gracias. En primer lugar, me sorprende que la República Dominicana venga con la cuestión de la cooperación regional cuando comparte la misma isla con la República de Haití, porque claramente tiene diferencias y nos recibe como hermanos. En segundo lugar, nuestra cooperación regional en cuanto al ambiente es clara. Ya hemos mencionado nuestro proyecto interdisciplinario entre varias naciones del Mediterráneo, incluyendo a Grecia, para el cuidado del medio ambiente y del Mediterráneo. Además, en cuanto a la inclusión de los refugiados sirios bajo protección temporal dentro de nuestro país, esto es una problemática y por supuesto estamos llevando medidas para resolverlo. Por ejemplo, en nuestros centros educativos públicos educamos y capacitamos a los sirios adultos mayores de 18 años, que también es gran parte del trabajo que ACNUR está realizando dentro de nuestra nación, para incorporarlos a las comunidades turcas, incorporarlos al ámbito laboral a través de talleres, para desarrollar capacidades y habilidades, para mejorar su rendimiento laboral. Además, en cuanto a la educación de los jóvenes turcos, de los jóvenes sirios, los hemos incluido en nuestra educación pública. Tienen la misma educación que nuestros jóvenes turcos. Eso es inclusión. Los estamos incluyendo dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestras escuelas. También hemos realizado gran parte de trabajo con el Banco Mundial y el Fondo Internacional para proveer nuevas infraestructuras y nuevas escuelas a estos refugiados. La incorporación y la inclusión es importantísima en la educación. Nosotros estamos logrando eso. Los refugiados sirios no tienen ninguna barrera que les impida acceder a la misma educación que los turcos. Y hasta los ayudamos para que se incorporen al idioma turco. El año pasado realizamos más de capacitaciones con más de 10.000 personas para que pudiesen entender el idioma turco. En nuestros centros educativos temporales, que ya en su mayoría han cerrado, ya que los hemos incorporado a nuestras escuelas públicas, teníamos clases de turco 15 horas semanales de manera intensiva para que pudiesen incorporarse a nuestra educación. Pero de todas formas no nos olvidamos de que son sirios y que tienen su propia cultura y su propia nacionalidad.
Por lo tanto, hemos continuado con los esfuerzos pedagógicos de la República Siria para que no pierdan su propia educación. Y además les hemos proporcionado con un diploma cuando terminan 12 años de escolarización, que es reconocido internacionalmente y con las posibilidades de realizar evaluaciones internacionalmente, para que sean reconocidos esos 12 años de esfuerzo que han realizado los alumnos. Además, somos el país con mayor cantidad de becas de DAFI, por lo que queremos que todos tengan acceso, los refugiados, no importa si no tienen los recursos económicos, a la educación y a llegar a los sueños que tengan individualmente. Muchas gracias. A usted. A continuación tiene la palabra la delegación de Venezuela para hacer lectura de su discurso. Muchas gracias, moderadora, y procederé a hacer uso de la palabra para leer el discurso. Queremos manifestar nuestra plena satisfacción hacia lo sucedido en la jornada del día de ayer. Tantas delegaciones trabajando arduamente con el único objetivo de alcanzar un bien común nos parece algo totalmente enriquecedor para nuestros pueblos. Fue de suma importancia en el pasado debate la incorporación del tema la educación de los refugiados en el mundo y la idea de que todos los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades de formación educativa, sea cual fuera su origen y posición social. En cuanto a la segunda cuestión, queremos destacar que si bien nos consideramos que existen problemas en nuestro territorio, tenemos proyectos en marcha que ya hemos mencionado y, lo más importante, un compromiso muy arraigado para solucionar nuestras dificultades coyunturales. Por otro lado, queremos referirnos particularmente al tema sobre los derechos de los refugiados. Como sabemos, son muchísimos los niños, adolescentes y adultos migrantes refugiados en el mundo. Es preciso velar por la educación de cada uno de ellos. Y por eso es que la República Democrática de Venezuela propone proyectos tales como incrementar la presencia de mujeres educadoras para que las niñas puedan llegar a estar pasando por una situación complicada tengan mayor facilidad para transmitirlo y así poder buscar soluciones. Proveer de materiales y capital humano para el desarrollo de talleres de oficio para los refugiados adultos. Formar en valores a los ciudadanos del país para que permitan, no discriminen y ayuden a integrar a los inmigrantes refugiados, entre otros mencionados en el día de ayer. La subvención de los proyectos estará dado principalmente por las campañas de donación que proponemos incrementar y un proyecto de financiamiento propuesto por la Delegación de la República Dominicana que incorpora al sector empresarial y le otorga beneficios impositivos en retribución a su cooperación. Para finalizar, nos gustaría hacer un llamado de atención a los países que le quitan el valor a nuestra palabra, proyectos e ideas por el simple hecho de no tener en este momento tan particular, problemas económicos. Todo este consejo tenemos las mismas posibilidades de presentar posturas e intentar solucionar problemas que nos afectan a nivel global. Delegados, sigamos transitando el camino del diálogo, dejemos de lado nuestras diferencias, sigamos buscando juntos las medidas que mejor se adapten a los problemas existentes. Muchísimas gracias. A usted. ¿Desea someter las interpelaciones? Sí, de carácter doble. Al lugar. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del primer punto de interpelación tengan a bien elevar la mano. Los Estados Unidos de América tienen la palabra. Muchas gracias, moderadora. Realmente, delegada de Venezuela, me entristece escuchar que una delegación como la suya está hablando de trabajar arduamente por proyectos cuando ni siquiera puede mantenerse al tanto de no violar su propia constitución y los derechos humanos. No solo eso, sino que como comunidad internacional debemos abogar por una educación que no sea politizada y no contenga una adoctrinación. Pero bien, es de público conocimiento que la República Bolivariana de Venezuela contiene una de las peores adoctrinaciones ideológicas en el mundo, siendo así que se les obliga a los estudiantes a expresar su supuesto amor a Hugo Chávez y al actual presidente Nicolás Maduro. No solo eso, sino que, como bien usted mencionó, se le daba constituciones y colecciones bicentenario, las cuales no solo mencionan 12 veces a Hugo Chávez, sino también 3 veces al presidente Maduro. Entonces, no solo que está impartiendo una imposición ideológica por todos los lados de su educación, sino que mismo en su nación se están quejando y protestando en base a esto, ya que por orden del Ministerio de Educación también se dictaminaron que deberían educar a los niños, diciendo de que había que dirigir una carta, por ejemplo en el año 2016, al presidente Obama, diciendo que con Estados Unidos, diciéndole a los Estados Unidos de América que no había que meterse con Venezuela. Entonces, delegada, no solo viendo la doctrina bolivariana, que es una total fachada para el adoctrinamiento ideológico comunista y el adoctrinamiento de toda su educación. ¿No le parece realmente
realmente absurdo si quiere estar planteando cómo le importan los derechos humanos, cuando no solo se ha visto constantemente su sistemática violación de los derechos humanos, no solo establecida en el informe de Bachelet, sino en todas las conferencias que se han dado por la comunidad internacional. Muchas gracias, moderadora. A usted, delegación de Venezuela, puede proceder. Muchas gracias, delegado. Definitivamente no lo vemos lo suficientemente informado en tema de derechos, de denuncia a las violaciones de los derechos humanos, ya que días después de que la ONU emitió el informe acerca de las supuestas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, nuestro gobierno presentó otro informe ante la organización que establece que las acusaciones previamente realizadas son falacias y están distorsionadas debido a las debilidades presentes en la metodología utilizada para la investigación. Las entrevistas carecen de objetividad, ya que se realizaron en un 82% fuera de Venezuela. Además, el mismo documento emite los logros del chavismo en esta materia. Y sabemos que también está distorsionado por el financiamiento del Grupo Lima, un bloque de países que no reconocen el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro y que dicen buscar una salida a la crisis venezolana. Además, respecto al adoctrinamiento, usted bien dijo que yo ya mencioné ayer que el plan de la Biblioteca Bicentenaria no es un adoctrinamiento. Esta biblioteca es una serie de textos que se entrega gratuitamente en todos los colegios públicos del país con la finalidad de garantizar una educación adecuada para todas las clases sociales y edades. Lo único que buscamos es la integración y la formación en valores de nuestra población. Respecto a lo que ha dicho de Chávez, nosotros consideramos a Chávez como un patrimonio de Venezuela, así que no vemos por qué no se podrían mencionar en las currículas escolares. Y por último, habló de crisis y de problemas económicos y financieros que no existirían si su delegación no realizaría los ataques y los bloqueos hacia la nuestra. Muchas gracias. A usted. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del segundo punto de interpelación, tengan a bien levantar la mano. La delegación de Colombia tiene la palabra. Muchas gracias, Presidencia. Delegada, ¿qué tiene para decir acerca de, y cito cifras de ACNUR, de que existen cerca de 4,8 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos en el exterior? Sí, obviando obviamente que gran parte de eso se encuentra en nuestro territorio, ya que no oímos ninguna mención de esto en su discurso, y además que pareciera que es una realidad que el gobierno venezolano intenta omitir y pretender que no existe. Así que quisiera escuchar qué tiene para decir acerca de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Definitivamente no escuchó nuestro discurso del día de ayer, en donde emitimos cifras de los venezolanos en el mundo. Sabemos que hay muchos refugiados venezolanos en el mundo. Nuestra nación fue, como anunció Maduro en una de las últimas conferencias a la ONU, fue siempre una receptora de migrantes de todos los estados, pero últimamente, debido a la crisis económica que afrontamos por los bloqueos de ciertos países, nuestros ciudadanos se ven obligados a migrar. Y por eso mismo estamos comprometidos con la situación y queremos buscar soluciones para que sean tratados como corresponden en los lugares que deban migrar. Así bien, no dejamos de hacer proyectos y tomar medidas dentro de nuestro territorio para poder volver a reinsertarnos en la economía y que todos los venezolanos que tuvieron que emigrar de nuestro país por razones obvias puedan volver. Muchas gracias. A usted. Delegación de Reino Unido, proceda con su moción. Muchas gracias, moderadora. A nuestra delegación considera pertinente para el debate otorgar a la delegación de Venezuela un tercer punto interpelatorio con preferencia a nuestra delegación. Al lugar, si la delegación de Venezuela desea responder un tercer punto de interpelación. Disculpe, delegada, no se escuchó. Sí, por supuesto, perdón. Al lugar, muchas gracias. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del tercer punto de interpelación, tengan a bien elevar las manos. La delegación de República Dominicana tiene la palabra. Muchísimas gracias, Presidencia. Paso a interpelar a la delegación de Venezuela. Delegada de Venezuela, si bien el día de ayer se han llegado conversaciones muy fructíferas, y decirle a la comunidad internacional que ha hablado y ha accedido bastante bien a lo que se proponía y lo que daba el bloque, ya sea el africano y el americano, y vimos un gran cambio en positivo en su país. Quería preguntarle que usted ha hablado acerca de campañas en contra de la discriminación. ¿Qué es lo novedoso que van a tener estas campañas? Porque ya todas las que han hecho no han podido evitar el tema de la discriminación. ¿Cuál va a ser la novedad en esta para hacer que haya menos discriminación
y que sea más eficaz esta propuesta. Muchísimas gracias. A usted, delegación de Venezuela, puede proceder. Sí, muchas gracias, delegado, por la interpelación. Con respecto a estas campañas en contra de la discriminación, nuestro objetivo es fomentar y formar a la sociedad venezolana en valores multiculturales y que acepten a todos los migrantes y a todos los ciudadanos del mundo como iguales. Esto también ha sido demostrado en nuestro sistema educativo, en donde claramente se reciben personas de todo tipo de culturas y abiertas a todo tipo de opiniones. Bueno, de esta manera también cabe aclarar que se han desarrollado proyectos de equidad de género con el mero fin de no despreciar a las personas sin importar su género. Nuestro objetivo, como he dicho, es fomentar una educación y una integridad multicultural y abierta a todo tipo de opiniones. Muchas gracias. A usted. Delegación de Rusia, proceda con su moción. Muchas gracias, Presidencia. Consideraría fructífero para que el desarrollo del debate que se otorgue un cuarto punto interpelatorio con preferencia a mi delegación. Muchas gracias. Al lugar, si la delegación de Venezuela desea responder un cuarto punto. Sí, por supuesto. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del último punto de interpelación tengan a bien elevar la mano. La delegación de Rusia tiene la palabra. Muchas gracias, Presidencia. Señoritas delegadas de Venezuela, retomando lo que dijo el delegado de Colombia, es sabido mundialmente la cantidad de venezolanos que abandonan su país anualmente. Y usted habló de proyectos pero no, para lograr que ellos se queden dentro de su región, pero no nombró nada en concreto. Estaríamos interesados desde nuestra delegación tener el conocimiento de aquellos proyectos que tiene o que proyecta a futuro para poder lograr que los venezolanos se queden dentro de su región y de su territorio. Muchas gracias. A usted, delegación de Venezuela, puede proceder. Muchas gracias, moderadora. Con respecto a estos proyectos, se basan principalmente en misiones que se han llevado a cabo desde el gobierno de Chávez, impulsadas con la finalidad de incluir a todas aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder acceder a la educación. Estas misiones pueden basarse en la misión Rivas, misión Sucre, proyecto Simoncito y demás, que se basan en este objetivo, en poder integrar a todas las personas que no han podido finalizar tampoco su bachillerato. Es sabido y somos conscientes de las problemáticas económicas y por eso también estamos impulsando estos proyectos de reinserción y de económicas, que se basaron en 9 líneas, que las he explicado el día de ayer, con el mero fin de poder de establecer un desarrollo económico que ha sido perjudicado mismo por los bloqueos económicos de los cuales hemos hablado, que insistimos también en el levantamiento de los mismos, que por supuesto hacen referencia a medidas coercitivas, unilaterales y criminales contra nuestra delegación que provocan estas problemáticas de las que usted habla. Muchas gracias. A usted. A continuación, tiene la palabra la delegación de Francia para hacer lectura de su discurso. Disculpe, delegación de Francia, proceda con su moción. Disculpe. Sí, muchas gracias, moderadora. Creemos que sería pertinente para el debate que se nos otorgue un derecho a comentario. Muchas gracias. No hay lugar en este momento. Muchas gracias. Delegación de Francia puede proceder. Muchas gracias. Como habrán visto hasta aquí, la Quinta República Francesa está presente en este recinto con un único objetivo: construir una sociedad global más justa, más desarrollada, más educada y especialmente preparada para afrontar los desafíos que nos impone el siglo XXI en marco de paz y seguridad. A los franceses nos preocupa el hambre, la pobreza, el desempleo, la pandemia, la paz, la seguridad internacional. Nos preocupa el ambiente y los drásticos efectos del cambio climático. Estamos aquí presentes para resolver las desigualdades educativas e intentar solucionar los problemas de la humanidad a través del desarrollo educativo. Ahora bien, luego de varias jornadas de deliberaciones, vemos la actitud poco constructiva de algunos gobiernos aquí presentes. Nos plantean noticias de la realidad doméstica como el cortocircuito en la Catedral de Notre Dame, nos preguntan por casos policiales callejeros, protestas por el aumento del precio del combustible y los chalecos amarillos. A este ritmo quizás nos pregunten por algún chisme del espectáculo francés. Delegados, creemos que es hora de construir y evidenciar situaciones. Es la única forma en que los países democráticos y desarrollados podremos ayudarlos. Muchas gracias.
A usted, ¿desea someter su interpelación? Sí, las que se consideren necesarias. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del primer punto de interpelación tengan a bien elevar la mano. La delegación de Vietnam tiene la palabra. Muchas gracias, señorita moderadora. A continuación procederé a leerle la interpelación a la delegación de Francia. La marginación por parte de la población francesa a miles de refugiados es una realidad. Las discriminaciones en Francia se han incrementado en el año 2019 un 132%, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior. Teniendo en cuenta que la población refugiada en su país es de 407.915 personas, según el Banco Mundial, ¿cómo piensa la delegación interpelada fomentar la inclusión en la educación de miles de personas que se encuentran en esta situación, ya que gran parte de su población los discrimina? Muchas gracias. A usted, delegación de Francia, puede proceder. Muchas gracias. Delegado, como hemos aclarado incontables veces en los debates del día de ayer, en Francia creemos en la igualdad educativa, pero también en el respeto por las diferencias étnicas y culturales. En cualquier aula francesa podrán comprobar esta realidad. Se podrán escuchar diversos idiomas, se podrán ver diferentes atuendos. Muchas gracias. A usted. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso del segundo punto de interpelación tengan a bien elevar la mano. La delegación de Turquía tiene la palabra. Muchas gracias, moderadora. Delegada, la verdad que nos sorprende lo que ha dicho, que le mencionamos noticias y por esta, bueno, ha mencionado diferentes casos en su nación y, bueno, claramente con la constante enumeración que ha hecho, ha demostrado que los casos de desigualdad y xenofobia en su país son sistemáticos. Ante esto tenemos que preguntarle sobre algo que no ha sido mencionado. Nos ha sorprendido que en este debate aún no se haya mencionado la crisis de refugiados que se está dando en Grecia. Los refugiados y solicitantes de asilo que pretenden ingresar son rechazados en la frontera y dejados abandonados a mar abierto. La República Francesa ha apoyado y respaldado públicamente estas decisiones. Ahora bien, nos gustaría saber si la delegación pudiera esclarecer este asunto en este momento y de qué manera este es su método para la recepción de refugiados en Europa, considerando que lo que se pone en juego es el ingreso de refugiados a la Unión Europea. Muchas gracias. A usted, delegación de Francia, procede a responder. Muchas gracias. Delegada, en lo que dijimos en el discurso fueron un montón de ejemplos de lo claro que quieren desviar el debate. Acá nos encontramos para luchar para la igualdad en la educación para los refugiados. Les ponemos un ejemplo. En Francia hay un programa que da esperanza de becas. Esto consiste, que lo nombramos anteriormente en varios debates, el programa ofrece un curso básico de un año de instrucción intensiva de la lengua francesa, las tasas de la matrícula, una asignación mensual durante un año, alojamiento en la residencia de estudiantes y ayuda con los procedimientos legales para obtener la visa. Entonces, nosotros aceptamos a la mayor cantidad de refugiados que puede mantener Francia. Muchas gracias. A usted. Delegación de República Dominicana, proceda con su moción. Muchas gracias, Presidencia. Queríamos, si nos puede otorgar un derecho a comentario debido a algo terrible que ha dicho la delegada de Turquía y nos gustaría aclarárselo. Muchísimas gracias. Al lugar, proceda. Bueno, muchísimas gracias. Delegada de Turquía, déjeme comentarle que el tema Grecia se ha mencionado el día de ayer y el día de hoy. Si usted no está atenta al debate, ¿cómo puede seguir el lineamiento de este? ¿Y cómo puede siquiera razonar las políticas que se discuten en ella? Desde ya, muchísimas gracias. Delegación de Turquía, proceda con la moción. Muchas gracias, moderadora. Solicito la moción, dado las calumnias que ha acusado la delegación de la República Dominicana. Por esto pido un derecho a réplica. Muchas gracias. Al lugar, se le ha otorgado, proceda. Muchas gracias. Me gustaría aclararle a la delegación de la República Dominicana que el día de ayer no nos encontramos en ninguna de las rondas. Por esto traigo el tema a colación y en especial me gustaría discutir esto con la delegación de la República Francesa, dado que con ella sí hemos coincidido, pero no se mencionó en las rondas anteriores. Así que si viene a acusarme por temas de debates en donde ni siquiera nos hemos encontrado, le agradezco que cuide las formas y se atenga al tópico. Muchas gracias. A usted, delegados, procederemos a un cuarto intermedio con motivo de refrigerio. Pueden apagar sus cámaras y nos encontramos acá 11:15. Muchas gracias.
Delegados, lentamente les vamos pidiendo que vayan regresando a la sesión. Les comunicamos también que las moderadoras se han sometido a rotación. Bienvenidos delegados, ahora procederemos con el debate. Esperamos a que vuelvan todos y comenzamos. Tiene la palabra la delegación del Reino Unido. Gracias. Luego de los debates que tuvimos acerca de los refugiados, todos los países plantearon sus políticas y muchos sí llegaron a mediaje. Expresó su posición y cree que la educación es el factor fundamental para la integración de todos los refugiados. Fomentamos que Naciones Unidas para los refugiados. Por esto, ¿qué proponemos? Capacitaciones intensivas a todos aquellos adultos que no pudieron terminar sus Delegada, discúlpeme, delegada de Reino Unido, se le para está, que cuando lo está hagan cortando. se desplieguen con toda la capacidad. Sí. ¿Quiere que continúe su codelegada? Sí, moderadora. Perdón. Fomentamos que Procedamos. todo Estado Sí, se me está interesado... cortando, sí. Fomentamos que todo Estado interesado apoye al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es por esto que proponemos capacitaciones intensivas a todos aquellos adultos que no pudieron terminar sus estudios para que cuando lo hagan desplieguen sus capacidades en el país de acogida, así como también informarles acerca de sus derechos para que los hagan valer de la mejor manera. También sabemos que hay refugiados que ya tienen una base de estudios. Para esto proponemos que los estados armen informes de la calidad de su sistema educativo para poder comprobar cómo están todos los jóvenes que vienen al Reino Unido y puedan integrarse a la sociedad de la mejor manera posible y con todo el despliegue de sus capacidades. Muchas gracias. A usted, delegada, ¿desean someterse? Sí, las que sean necesarias. Excelente. Aquellas delegaciones entonces que quieran hacer uso del primer punto interpelatorio tengan a bien alzar su mano. Tiene la palabra la República Dominicana. Muchísimas gracias. Delegación del Reino Unido. Teniendo en cuenta la situación que ha generado el COVID-19 en este año, su gobierno implementó un algoritmo el cual se basaba en las notas anteriores que habían obtenido los estudiantes. Teniendo este algoritmo, resultó que los estudiantes provenientes de las escuelas privadas se veían favorecidos, mientras que aquellos que tal vez venían de una escuela más humilde o no tenían toda la potestad para poder ir a una escuela privada, resultaban desfavorecidos y sus sueños se veían frustrados, por ejemplo, de acceder a una universidad de calidad. De este modo, quisiera preguntarle si pudieron implementar alguna otra medida, otro algoritmo, o pueden hacerlo de otra forma para que no estén excluyendo a gran parte de su sociedad. Muchísimas gracias. ¿Desean responder? Sí, moderadora. Muchas gracias. La situación del COVID-19 obviamente ha planteado una situación bastante difícil para todo lo que es el ámbito educativo. Desde el Reino Unido de Gran Bretaña tenemos un sistema educativo muy fuerte, tanto privado como público. Sin embargo,
en vistas de la situación con el del coronavirus, desde Reino Unido y de Gran Bretaña obviamente alentamos a que todo Estado que lo considere pertinente acelere el proceso de vuelta a la normalidad. Nosotros mismos ya hemos buscado implementar medidas tanto sanitarias como educativas para que todos los estudiantes puedan reintegrarse lo más rápido posible a lo que sería el sistema educativo normal, de la normalidad presencial, obviamente con medidas sanitarias, etcétera, etcétera, para que ningún estudiante quede atrasado, por más de que consideramos que hemos logrado sobrellevar esta situación de pandemia bastante bien. Obviamente queremos que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible y alentamos a todo Estado interesado en estas políticas a que haga exactamente lo mismo. Muchas gracias. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso del segundo punto interpelatorio tengan a bien alzar sus manos. Tiene la palabra el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Muchas gracias. Delegación de Reino Unido. Por parte del ACNUR tenemos curiosidad en saber cuáles perspectivas o propuestas tienen en relación a la educación primaria y secundaria de los refugiados en su país. Y por esta misma línea, ¿qué propuestas o perspectivas plantean para los que no han podido tener la oportunidad de escolarización? Muchas gracias. Muchas gracias. Como también se habló en los bloques regionales ayer, en los cuales usted estuvo presente, creemos que una evaluación del nivel educativo con el que llegan los refugiados a cada país sería pertinente para que puedan integrarse a la sociedad y al sistema educativo de la mejor manera posible. Al mismo tiempo, creemos que la capacitación con respecto al idioma del país de acogida sería algo muy bueno, sería algo bastante importante que se integre en las propuestas de los sistemas educativos para los refugiados, para que así obviamente puedan desenvolverse con el mayor despliegue de sus capacidades. Y al mismo tiempo, creemos que la realización de informes verídicos y confiables con respecto al nivel de los sistemas educativos y a sus principales fallas o impedimentos que podría tener para los refugiados integrarse a estos sistemas educativos podrían ser muy fructíferos y darían muy buenos resultados. Asimismo, querríamos garantizar que tanto la educación primaria como secundaria se realice de manera gratuita y confiable en todos los estados. Muchísimas gracias. A usted, delegado de China, ¿cuál es su moción? Creemos pertinente para el debate que se haga lugar un punto más de interpelación. Muchas gracias. Discúlpeme, delegado, no al lugar por cuestiones de cronograma. Tiene la palabra entonces para leer su discurso Nigeria. Muchísimas gracias. En conclusión, con respecto al tópico en cuestión y en respuesta a las problemáticas mencionadas en el día de ayer, nuestra nación está trabajando fervientemente con el objetivo que los estudiantes que tengan el carácter de refugiados cuenten con un mayor acceso a su respectiva y merecida educación. Asimismo, el gran número de población inmigrante obliga a asumir el objetivo de mejorar el acceso a la educación. En consecuencia, se planteará una reforma de políticas públicas desde el punto de vista educacional, las cuales tienen como objetivo específico el diagnóstico de la situación académica de los estudiantes inmigrantes, analizar las principales problemáticas e identificarlas. Y por último, generar estrategias adaptativas que los estudiantes inmigrantes necesitan en pro de su éxito académico. Muchísimas gracias. A usted, delegado, ¿desean someterse a interpelaciones? Al máximo de interpelaciones posibles. Perfecto, entonces aquellas delegaciones que quieran hacer uso del primer punto de interpelación, van a bien alzar sus manos. Tiene la palabra la delegación de Francia. Muchas gracias, moderadora. Delegados, la mitad de los niños en su país no van a la escuela y menos del 25% logran terminar la secundaria. ¿Será por eso que buscan migrar a Europa, para que nosotros hagamos lo que sus gobiernos no hacen? Según la UNESCO, su sistema educativo es un fracaso, por los desastrosos niveles y rendimiento escolar, la elevada deserción, la marginación contra las mujeres y las minorías étnicas y religiosas, y especialmente por el elevado nivel de trabajo infantil. Entonces, delegados, ¿cómo piensan mejorar esto? ¿No creen que su gobierno no le está dando la suficiente importancia que merece esto? Muchas gracias. Señorita delegada, nosotros estamos comprometidos realmente con esta situación y estamos trabajando junto con UNESCO para mejorar nuestras políticas públicas en pro de mejorar esta situación. Muchísimas gracias. A usted. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso del segundo punto interpelatorio tengan a bien alzar sus manos.
Tiene la palabra la delegación de China. Muchas gracias, delegada. Delegado de Nigeria, dígame preguntarle una cosa. Sabiendo que su país es uno de los más corruptos que hay en la Tierra, para ver más exactitud con el estudio, según el índice de percepción de la corrupción, su país se encuentra en el puesto 144 de los más países que hay, que participan en el mismo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo pretenden llevar a cabo sus medidas? O sea, ¿cómo pueden financiar sus medidas si su nivel de corrupción es muy grande? Muchas gracias. Señor delegado, yo creo que esos datos que usted tiene son del gobierno anterior, dado que nuestro nuevo gobierno ya ha implementado ciertas políticas para mejorar esta situación. Si bien es cierto que en el gobierno anterior, como ya mencioné anteriormente, se habían presentado ciertas cosas de corrupción y demás, nos hemos visto favorecidos con el nuevo gobierno para mejorar, bueno, estas políticas. Muchísimas gracias. Delegado de República Dominicana, ¿cuál es su moción? Me gustaría agregar un punto más de interpelación a la delegación de Nigeria, ya que hemos hablado de ciertos temas ayer y sería bueno recordarlos o refrescarlos. Muchísimas gracias. Al lugar. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso del tercer punto interpelatorio para la delegación de Nigeria tengan a bien alzar sus manos. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Muchas gracias, moderadora. Me gustaría dirigirme a la delegación de Nigeria para cuestionarle sobre concretamente qué medidas han tomado o piensan tomar con respecto a la diferencia y a la brecha de género, ya que en el acceso a la educación de las mujeres y la brecha de género consecuentemente ha aumentado desde el 46% al 76% en los últimos años en su país. Dadas estas desalentadoras cifras, ¿tienen algún proyecto o algún plan en concreto para llevar a cabo y disminuirlas? Muchas gracias. Sí, señorita delegada, la práctica de nuestra vida cotidiana, bueno, prueba que nuestras actividades de información y propaganda facilitan, bueno, la creación del sistema de formación de cuadros que correspondan a estas necesidades. Y sobre todo el afán de organización, pero por sobre todo el inicio de la acción general de formación de actitudes ofrece un ensayo interesante del modelo de desarrollo junto a estas cosas mencionadas por usted. Muchísimas gracias. A usted. Delegación de China, ¿cuál es su moción? Quisiera que se nos otorgue un derecho a comentario por lo dicho de la delegación de Nigeria. Al lugar. Muchas gracias, moderadora. Mire, delegación de Nigeria, los datos que yo saqué del estudio son de 2018. Es verdad que es otro gobierno, pero es bien sabido que la corrupción no se arregla de un día para otro. Entonces repregunto nuevamente, sabiendo que su país sigue siendo corrupto, que los fondos no están siendo usados para un fin en específico, ¿cómo financiarían las medidas que ustedes están proponiendo? Muchas gracias. Bueno, le vuelvo a responder. Delegado de Nigeria, se le ha otorgado un derecho a réplica. ¿Desea hacer uso del mismo? Sí. Bueno, delegado, le vuelvo a responder. Nosotros somos conscientes de esta situación y por eso estamos trabajando junto con el nuevo gobierno y con ciertas organizaciones como por ejemplo la FAO, UNICEF, etcétera, para favorecer esta situación y para remediar simplemente esta situación. Si bien no es algo que se dé al corto plazo, yo creo que por ejemplo, el año anterior mejoramos un 1,7% de nuestro PBI, lo que indica que las políticas que nosotros estamos tomando están siendo eficientes. Muchísimas gracias. A usted, delegado. Delegación de República Dominicana, ¿cuál es su moción? Muchísimas gracias. Vemos pertinente pedir un derecho a comentario para la delegación de República Dominicana debido a lo mencionado tanto por China como por Nigeria, que son una atrocidad al resto de los delegados. Muchísimas gracias. Al lugar, proceda. Muchísimas gracias. Bueno, primero que el delegado de China menciona que son datos de 2018, luego el delegado de Nigeria que menciona que es del anterior gobierno. Sin embargo, hay que recordar que el actual presidente de Nigeria está en el cargo desde 2015, así que
ambos están totalmente erróneos y el de Nigeria lo único que ha dicho fue errar aún más, y el delegado de China también que se ha rectificado, sin embargo, no debió de ser así. Muchísimas gracias. Muchas gracias, delegado. Delegación de Nigeria, ¿cuál es su moción? Me gustaría pedir un derecho a réplica. Proceda. Bueno, es bien sabido que tomar estas estadísticas tardan un cierto tiempo. Entonces, usted bien dice que nuestro actual gobierno está desde 2015, sí es cierto, pero las estadísticas que él tomó de 2018, si mal no recuerdo la fecha, tardan un cierto tiempo y llevan muchísimos años porque se tiene que hacer un exhaustivo, se tiene que controlar exhaustivamente a cada ciudadano y controlar, bueno, efectivamente estas cosas para que no vuelvan a suceder y demás, ¿no? Muchísimas gracias. A usted, delegado. Tiene la palabra para leer su discurso la delegación de Vietnam. Muchas gracias. Nos dirigimos en esta ocasión a este honorable Consejo Económico y Social para dar nuestra posición acerca del debate ya realizado sobre el subtópico en cuestión. Desde nuestra delegación destacamos el arduo trabajo por parte de los demás representantes para poder llegar a un consenso en cuanto a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, haciendo especial énfasis en el acceso de la misma para los refugiados, lo que ha sido por demás de fructífero para el debate. La República Socialista de Vietnam cree que es imperativo que los gobiernos y organizaciones internacionales puedan garantizar una educación de calidad para los niños y jóvenes refugiados de todo el mundo. Además, considera que el acceso a la educación para los refugiados es de suma importancia, ya que este es uno de los instrumentos principales para brindarles una protección que les eduque en contenidos que apunten principalmente a reconstruir la salud mental de la persona, brindar recursos a la hora de restituirse y ayudarlos a salir adelante. Debido a lo mencionado anteriormente, a nuestra delegación le gustaría proponer esta posible medida que mediante el diálogo podría llegar a convertirse en una potencial ayuda a la solución del problema. Sabemos que la construcción de nuevas instituciones educativas por parte del Estado para poder garantizar un cupo en sus escuelas a estos niños desplazados puede llegar a ser un proceso que requiere no solo de tiempo, del cual los refugiados no disponen, sino que también de dinero, el cual, como sabemos, muchas naciones no poseen el necesario. Sin embargo, aunque consideramos que la cimentación de nuevos establecimientos es de igual forma necesaria, creemos que esta es una solución a largo plazo, por lo que Vietnam recomienda la implementación de planes de igual efectividad que requieran de menos tiempo y dinero, como lo pueden ser, por ejemplo, tiendas de campaña proporcionadas por organizaciones no gubernamentales como lo es, por ejemplo, ACNUR, en donde profesores capacitados por el país de acogida o por la misma ONG eduquen a los refugiados con el fin de que puedan continuar con los procesos de alfabetización, con contenidos de matemática, con idiomas que pueden ser tanto el de origen del país de acogida como un idioma más universal como lo es el inglés, etc. Y por último, nuevamente hacemos énfasis en la recuperación psicológica de los refugiados, ya que a la hora de reinsertarse en la sociedad, esto va a ser sumamente necesario para que puedan continuar con sus vidas. Muchas gracias. A usted, delegada. ¿Desean someterse a Sí, de carácter, las que sean necesarias. Perfecto. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso del primer punto interpelatorio tengan a bien alzar su mano. Tiene la palabra la delegación de Rusia. Muchas gracias, señorita moderadora. Delegada de Vietnam, en primer lugar quería decirle, desde nuestra delegación creemos que las soluciones a corto plazo no resultarían eficientes, ya que creemos que de un momento a otro no se puede solucionar un problema que ya resulta estructural. Creemos más en las soluciones a largo plazo, pero eso es algo que debatiremos luego. Lo que le quería preguntar, usted habla de soluciones para los países de acogida. Ahora bien, de su país emigraron casi 3 millones de personas en lo que va de este último año. Entonces le pregunto, ¿qué medidas tiene usted o qué medidas plantea, qué proyectos tiene para poder evitar que todas estas personas que emigran de su país se queden ahí y no se vean obligadas a exponerse a la situación de ser refugiados en otra nación? Muchas gracias. ¿Desea responder, delegación? Sí, a continuación le cederé la palabra a mi codelegado. Gracias. Muchas gracias. Sí, con respecto a eso estamos al tanto y por ende el gobierno de Vietnam está lanzando iniciativas, principalmente
para que todos tengan trabajo, estamos fomentando mucho más de eso, y estamos llevando planes para que la suba del sueldo mínimo en Vietnam sea más alta, para que ellos tengan una mejor calidad de vida. El Estado vietnamita es algo de lo que más nos importa, es que nuestros habitantes tengan una buena calidad de vida. Muchas gracias. Espero haber contestado correctamente su pregunta. A usted, delegado. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso del segundo punto interpelatorio, tengan a bien alzar su mano. Tiene la palabra Reino Unido. Muchas gracias. Delegación de Vietnam, usted habla de integración de los refugiados a su país. Sin embargo, hay ciertas minorías cristianas que en su país se han visto de cierta forma reprimidas a áreas muy específicas dentro de su territorio, como son en las montañas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Muchas gracias. ¿Desea responder, delegación? Sí, señorita moderadora. Con respecto a lo que dice, estas personas están en zonas rurales principalmente, y hemos fomentado un proceso de descentralización para brindar, para que el Estado esté presente en estas zonas rurales, principalmente principalmente con el sistema de salud, de educación y transporte. Es lo que más hemos invertido, y cada año invertimos el doble para que estas personas tengan cada vez más acceso a servicios básicos que debe brindar el Estado. Con respecto a las represiones, si mal no recuerdo, puedo decir que eso es realmente una falacia. Muchas gracias. A usted. Delegación de ACNUR, ¿cuál es su moción? La delegación de ACNUR quería saber si estaba disponible una moción de comentario, derecho a comentario. Proceda. Muchas gracias. Delegados, es importante tener foco también en garantizar la inclusión de los refugiados. Aquel refugiado que quiera estudiar sin importar, a pesar de sus bases académicas, tener en cuenta esta cuestión al momento de ofrecerlos e insertarlos en los sistemas educativos nacionales. Y además también no olvidar la importancia de fomentar la cooperación entre Estado, sector privado y organizaciones intergubernamentales para llevar a cabo estas cuestiones. Muchas gracias. A usted. Tiene la palabra la delegación de los Estados Unidos de América. Muchas gracias, moderadora. Delegados, comunidad internacional, en el día de la fecha nos encontramos aquí reunidos para presentarnos las conclusiones y posturas finales sobre el subtópico debatido en el día de ayer, la educación en el siglo XXI. Habiendo mencionado en las rondas de debate anteriores las razones por las cuales los Estados Unidos de América son una de las naciones con uno de los mejores sistemas educativos del mundo, queremos recalcar las medidas que nos parecen necesarias recomendar a la comunidad internacional para poder lograr así un avance a nivel mundial. En primer lugar, el presupuesto dedicado a la educación debe intentar alcanzar el mayor número posible y coherente de cada país. Las universidades deben tener una libertad para poder determinar sus propios planes de estudio y políticas de personal. Deben ser incorporadas leyes que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, así como lo es la ley estadounidense Todos los chicos triunfan, la cual busca la eliminación de todas las brechas, entre muchas otras numerosas medidas, logrando así una educación equitativa y de calidad. A su vez, consideramos menester el estar comprometidos como comunidad internacional para adoptar medidas colectivas eficaces, para poder resolver problemas internacionales de carácter humanitario. Es por esto que recomendamos la cooperación de las Naciones Unidas al ACNUR, siguiendo el ejemplo de nuestro gran país, el cual es su mayor donante con un monto de 1.6 trillones. Habiendo mencionado esto, es de fundamental importancia remarcar lo que consideramos como uno de los peores fallos y atrocidades que están sucediendo en la actual educación del siglo XXI. Disculpen. Así es, delegados, el sistema de adoctrinación en las instituciones que está surgiendo por gobiernos que siguen modelos fascistas de izquierda radical, como bien ha mencionado nuestro presidente Donald Trump. Como primer caso de análisis tenemos un gobierno que busca la adoctrinación de estudiantes a través de la praxis de lo que se conoce como ecosocialismo, un modelo que va en declive y en la materia pura de su contenido puede verse su odio a un sistema que logró revolucionar el mundo y llevarlo al auge de su civilización. Pero como comunidad internacional, el problema no radica allí.
No solo que se les enseña a armar y admirar a su actual presidente, sino que incluso los textos escolares reciben adaptaciones para que sigan la doctrina socialista. Desde los Estados Unidos de América repudiamos estos actos que atentan contra la educación de todos los niños en su país y lo mismo viola su propia Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por último, es necesario que se trate a nivel internacional la sistemática violación de los derechos humanos que se está llevando a cabo por parte de la República Popular China. Delegados, es inconcebible que esta nación esté llevando a cabo tan impunemente actos que, como bien ha dicho nuestro asesor nacional de seguridad, son similares a un genocidio. Y todo esto camuflado bajo una supuesta educación. Según el Instituto Australiano de Política Estratégica, se localizaron más de 380 instalaciones, las cuales funcionan como campos de concentración en China. Mientras que se justifica esta falta con la excusa de llamarlos campos de reeducación, lo que realmente sucede es una persecución política y religiosa hacia la minoría uigur, como bien se puede comprobar a través de la lista de Caracas que fue filtrada al público. Así es, como estos centros de transformación de pensamiento, de los cuales los principales se encuentran en Pekín y Xinjiang, se ha comenzado un proceso de conversión ideológica, procesos los cuales implican hasta torturas mediante descargas eléctricas. Es por todo lo mencionado que condenamos la violación sistemática de los derechos humanos que está aconteciendo en esta nación y abogamos por un compromiso internacional a la hora de buscar que las respectivas sanciones y consecuencias sobre este país sean finalmente alcanzadas. Que Dios bendiga a América y a las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. ¿Usted, delegado, desean someterse a interpelaciones? A las que considere necesarias, moderadora. Perfecto. Aquellas delegaciones que quieran hacer el primer punto interpelatorio, bien alzar su mano. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Muchas gracias, moderadora. Primero y principal, queremos expresar lo ineficaz que nos parece para el debate que su discurso se base principalmente en acusar a otras delegaciones y a las acciones de otros países y no en proponer medidas concretas. Dicho esto, también quiero preguntarle sobre qué tipo de equidad de género plantea y habla de leyes sobre igualdad y de igualdad para todos y para todos los ciudadanos del mundo, mientras que su presidente ha expresado que, por ejemplo, los migrantes de México lo único que hacen son brindar narcotráfico y son criminales en su país y siendo ilegales según su presidente. Por lo tanto, dado que no ha expresado diversas propuestas y proyectos concretos en su discurso, ¿qué tiene para decir sobre estos aberrantes dichos sobre su presidente y qué tiene pensado llevar a cabo para solucionarlo? Muchas gracias. ¿Desea responder? Sí, muchas gracias. Delegada, en primer lugar, le aconsejaría que escuchase nuestro discurso, porque no solo recomendamos la implementación de medidas que se han tomado en los Estados Unidos, como la ley, que elimina todas las brechas, sino que bien en los discursos de ayer, donde ya compartimos espacio con ustedes y mencionamos las bastantes propuestas que teníamos, como así bien sucedió en 1862, una ley en Estados Unidos, lo cual permitió la otorgación de territorios para construir más instituciones educativas. Y así un montón de leyes y medidas que hemos decidido tomar e implementar a través del tiempo, que ya recomendamos innumerables cantidades de veces que deberían ser tomadas a la comunidad internacional. Y luego, realmente, usted menciona que es ineficaz nuestro aporte al debate. Delegada, realmente nos parece que la violación sistemática de los derechos humanos es lo más eficaz que le corresponde a la comunidad internacional oír en este momento. No solo que en su nación se violan flagrantemente la Constitución de su República, la Ley Orgánica de Educación y el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también viola el propio artículo 102 de su propia educación ambiental que se establece de su propia educación que se establece en la Constitución, así violando los principios de la libertad a la hora de imponer una adoctrinación ideológica a la hora de estudiar. Entonces realmente le pregunto, ¿qué medidas dice que no recomendamos a la comunidad internacional si ya lo habíamos mencionado durante todo el día de ayer, y no solo eso, sino en el discurso que acabamos de mencionar? Le doy la palabra a mi codelegada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con lo que respecta a la igualdad de género, delegada, realmente no podemos comprender cómo es que esto puede venir de un país que tiene una de las peores desigualdades en el mundo. Nos gustaría remarcar que nuestro sistema educativo actualmente cuenta con un 5% de mujeres más que hombres. Entonces, si esto es tomado como desigualdad de género, realmente no podemos comprender cuál es su concepto de desigualdad. Y por otro lado, delegada, le queremos comunicar que un país como usted obviamente no lo sabría, ya que es uno de los mayores generadores de refugiados debido a su crisis actual, que los refugiados que los inmigrantes representan una inversión económica, ya que tenemos que cuidar de ellos por su contexto del que provienen.
Por ejemplo, en junio de 2019, el Senado de los Estados Unidos de América aprobó el proyecto de ley 84 de la sección 8, el cual proporcionaba alrededor de 4,6 mil millones en fondos para controlar la inmigración ilegal. Y esto no significa no dejarlos pasar la frontera, sino que significa protegerlos cuando entren a los Estados Unidos de América sin documento alguno. Entonces, delegada, por favor, chequee sus fuentes y sepa lo que está diciendo antes de hablar. Muchísimas gracias. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso del segundo punto interpelatorio, alcen sus manos. Tiene la palabra delegada de Venezuela. ¿Cuál es su moción? Me gustaría que se me otorgue un derecho a comentario debido a las injurias que ha dicho la delegación de Estados Unidos acerca de mi país. Proceda. Muchas gracias, moderadora. Le informo, delegación, que si hay algo que definitivamente está violando la Carta Magna de los Derechos Humanos es los bloqueos que se ha hecho en nuestro país sobre el nuestro, que hemos repetido en sucesivas ocasiones. Además, la igualdad de género fue un tema que también hablamos ayer, que se están llevando a cabo muchísimos proyectos en nuestro país, por lo tanto no vemos el porqué de agredirnos y disminuirnos y decir que nuestro país no puede presentar proyectos ni planes por el hecho de que tiene una economía que no es tan fructífera aparentemente como la de usted. Y por otro lado, que tengan planes y proyectos no le da derecho a su presidente a agredir a los migrantes, a los refugiados que ingresan a su país en busca de unas mejores oportunidades de vida. Muchas gracias. A usted. Delegado de Estados Unidos, ¿cuál es su moción? Muchas gracias, moderadora. Creíamos que sería pertinente que se nos otorgue un derecho a contrarréplica debido a las acusaciones de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. Al lugar, proceda. Muchísimas gracias, moderadora. Delegada de Venezuela, nos gustaría informarle que la economía no está siendo regulada por la Carta Magna de los Estados Unidos, entonces lo que usted aparentemente ha firmado debe haber sido cualquier otro documento. Queremos también clarificar que este embargo económico se ha debido a que debemos proteger el bienestar de su población, que claramente usted no ha sido capaz de hacer, y estamos recibiendo actualmente casi un número de 5.000 refugiados provenientes de Venezuela por año que los estamos acogiendo y dando un bienestar que su país no le pudo proveer. Y por otro lado, delegada, como hemos reiterado ayer una infinidad de veces, lo que sucede con las propuestas a futuro es que no resultan efectivas ya que ni siquiera tienen repercusiones en el pasado. Y esto se debe a que si usted no ha cumplido algún acta que ha firmado en el pasado, ¿cómo podemos confiar en que su elección va a mejorar la economía? Y sobre todo teniendo en cuenta que actualmente usted se encuentra en un régimen socialista que ha probado en el pasado ser completamente ineficiente. Muchísimas gracias. A usted. Aquellas delegaciones que quieran hacer uso del segundo punto interpelatorio, por favor, alcen sus manos. Tiene la palabra la delegación de China. Muchas gracias, moderadora. Nuestra delegación quería hacer 2 puntos. En el primer punto, lamentablemente, como viene siendo a lo largo de estas reuniones, a lo largo de estos debates que hacemos por el ACNUR, notamos que hay países que realizan ataques constantemente hacia otras naciones, y eso es algo que debemos dejar pasar. Tenemos que llegar a una solución en conjunto para poder llegar a una solución para poder llegar a una solución debido a que esta problemática es muy grave. Y también me refiero a Estados Unidos. En su discurso, básicamente, es un discurso de odio tanto para la nación de Venezuela como para nuestra nación. Nos parece una falta de respeto que nos acuse de dichas falacias y esperemos que se retracte de esos dichos. El segundo punto, y más que nada es una interpelación, una pregunta. Ustedes dicen preocuparse por la educación, pero según un estudio de la National Center for Education Statistics, en 2019, 43 millones de americanos tienen dificultades para leer y escribir. Entonces, ¿cuáles serían sus medidas para que estos estadounidenses puedan aprender a leer y a escribir? Muchísimas gracias. ¿Usted, delegación de Estados Unidos, desea responder? Por supuesto, muchas gracias, moderadora. Del lado de China nos gustaría informarle que lo que usted llama ataques es una solicitud para que cumplan los derechos humanos. Como bien su nación, según el Instituto Australiano de Política Estratégica, publicó un informe sobre datos que muestran las atrocidades chinas contra los turcos uigures, los cuales están en campo de concentración actualmente, obviamente violando todos sus derechos humanos más básicos. Y por otro lado, delegado, realmente no podemos creer que haya traído esta estadística, teniendo en cuenta que nuestro discurso, que usted ha dicho que solamente se basó en atacar delegaciones, hemos mencionado cómo las pruebas PISA demuestran que nuestros alumnos se encuentran por sobre el promedio en todo lo que respecta tanto a matemática, como habilidades para leer,
como en la ciencia. Entonces, por favor, delegado, le pedimos que no repita falacias que usted ha encontrado en alguna noticia partidaria. Muchísimas gracias. A usted, delegada. Delegado de Reducía, ¿cuál es su moción? Muchas gracias, Presidencia. Consideraría fructífero para el desarrollo del debate que se otorga un tercer punto interpelatorio con preferencia a mi delegación. Muchas gracias. Discúlpeme, delegado, no al lugar por cuestiones de cronograma. Ahora nos atendremos a reducir las interpelaciones para que todos puedan llegar a leer su discurso. Entonces tiene lugar la delegación de Colombia para hacer uso de la palabra. Muchas gracias, moderadora. Hoy en día, la educación es una de las metas con las cuales Colombia se ha comprometido a mejorar en los últimos años, buscando garantizar para todos los jóvenes, pero por sobre todo aquellos que se encuentran expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos de inequidad y la violencia de todo orden. Esto se debe a que es un fenómeno que deteriora el bienestar y la calidad de vida de las personas y que retrasa el desarrollo de los pueblos. Tanto la población del sector rural y los refugiados son los principales afectados, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial. Desde nuestra delegación hemos llevado a cabo distintas leyes, decretos y proyectos para integrar a toda la sociedad, incluyendo a los 1,8 millones de refugiados venezolanos que escapan de la crisis humanitaria de su país. Este número no demuestra más que la ineficiencia del gobierno venezolano y, tal como dijo nuestro presidente, la amenaza que el régimen de Maduro presenta para el mundo. Por el otro lado, proponemos a los estados invertir más en la construcción y la mejora de infraestructura para permitir que las personas que habitan en estos focos puedan acceder a centros educativos. También presentamos la idea de concientizar al resto de la población la realidad que vive en esta problemática y, con la mano de esta idea, crear un departamento de voluntarios para todos aquellos que tengan la intención de ayudar a estas personas. Esto no reemplaza la educación en los centros educativos, sino sería un complemento para que los chicos no pierdan el ritmo escolar. Luego, creemos que para que la gente tenga un buen desarrollo, debemos facilitarles el transporte e infraestructura para que puedan asistir a colegios públicos de las zonas y que de esta forma no tengan que preocuparse. Mejorar su alimentación, su vivienda y su salud también tiene un impacto directo en la educación, ya que estadísticamente la gente que tiene estas necesidades cubiertas se desarrolla mejor en su entorno y los jóvenes podrán desarrollarse de manera sobresaliente académicamente. Es menester que muchas veces y en muchos países esto no se cumple, por eso debemos asegurarnos de que se garantice. Es importante más que nunca que dejemos los dobles estándares de lado y que trabajemos juntos en una solución común y aplicable a nivel global, entendiendo que en el proceso debemos ceder o aceptar ideas e invitamos a que más estados participen en la admisión y el cuidado de los refugiados, que cada año crece más y más. Muchas gracias. A usted, delegada. Aquellas delegaciones que deseen. Perdón, moderadora. Bien, aquella. Sí, ¿cuál es su moción, delegada de Venezuela? Gracias. Perdón, se me trabó. Me gustaría pedir un derecho a comentario debido a las injurias que ha dicho la delegación colombiana sobre nosotros. No al lugar, delegada, por cuestiones de cronograma. ¿Desean someterse a interpelaciones, delegación de Colombia? Sí, a la máxima cantidad posible. Perfecto. Aquellas delegaciones que deseen hacer uso de la palabra, levanten su mano. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Muchas gracias, moderadora. Me gustaría aclarar un par de cosas antes de proceder a la pregunta. Usted ha dicho que el régimen de Maduro es peligroso y viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo único que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos aquí, como ya explicamos nosotros desde ya, vivimos en una democracia y no violamos los derechos humanos. Lo único que viola los derechos humanos es el bloqueo naval que nos impuso los Estados Unidos con la connivencia de Colombia, que lo único que busca que se ha tildado como un plan genocida contra el pueblo venezolano. Desvía los recursos financieros y materiales humanos que deberían usarse para salvar a nuestro pueblo. Delegados, por favor, el mundo debe conocer la alianza criminal que usa el dolor de los pueblos como instrumento de conquista para ganar territorios y soberanías donde no le corresponde. Por favor, no sean hipócritas y respeten a nuestra delegación. Muchas gracias. ¿A usted desean responder, delegación de Colombia? Sí, muchas gracias, moderadora. Delegada, primero que nada, me sorprenden sus acusaciones y los tomo con un insulto, teniendo en cuenta que a lo largo de los años hemos llevado un montón de medidas a cabo para asegurar la integración de los venezolanos como parte de nuestra población, y hemos utilizado varias medidas para resguardar su seguridad. Por ejemplo, ejemplos de estos son los proyectos de ciudadanía para incorporar venezolanos y facilitar los trámites y que estos no
no sean tan difíciles. Y por otro lado también tenemos, por ejemplo, el proyecto Ciudades Solidarias, que es para que facilita la integración de refugiados en zonas urbanas. Lo que usted está omitiendo en sus aclaraciones es que los únicos valores que usted enseña a su población son los valores de la represión y el autoritarismo. Y por otro lado, quiero aclararle que en uno de los dichos que dijo en la etapa anterior, que nosotros no escuchamos su discurso, y no lo escuchamos porque justamente ayer no coincidimos en ninguna sala. Muchas gracias. A usted. Ahora tiene la palabra la delegación de la Federación Rusa para hacer lectura de su discurso. Muchísimas gracias, Presidencia, por darle la palabra a la delegación rusa. Me dirijo a este Consejo Económico Social. Delegados, el día de ayer fue esencial en la búsqueda de soluciones el subtópico en cuestión, como son los desafíos de la educación en el siglo XXI. A partir del debate se pudo llegar a destacar problemas en el sistema de educación de hoy en día, como también ciertas soluciones que suenan muy interesantes y que ya son parte de nuestra delegación. Estamos muy entusiasmados de poder sumarlas ya al proyecto de resolución que resulte del debate. No podemos olvidarnos también de la presencia de la delegada representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Refugiados, que también está presente el día de hoy, dando claros ejemplos sobre lo que se debe hacer ante la temática de civiles refugiados en la educación. Es más, podemos destacar que ayer mismo nuestra delegación tuvo intercambios con la delegada y le pareció interesante y posible nuestra idea de proyecto que venimos presentando desde el día viernes, mostrando un gran apoyo como es que lo consideramos en nuestro proyecto, que tiene el potencial de lograr estos objetivos. A pesar que hay una gran parte de delegaciones en la reunión virtual que muestran un arduo compromiso ante la problemática y que verdaderamente muestran interés en encontrarle soluciones a la problemática, hay delegaciones que claramente lo único que buscan son diferencias, conflicto y división, atentando ante nosotros y otras delegaciones con acusaciones falsas en su gran parte, como también la injerencia en decisiones de la soberanía de los países, también con situaciones problemáticas que se dieron en los países interpelados. Querida comunidad internacional, estamos aquí reunidos para analizar y solucionar estos mismos problemas. Un charlo se encara buscando división como si fuéramos un grupo de gente no educada. Esperamos su cooperación ante el tópico y sepan que siempre estamos abiertos al diálogo y propuestas para dar fin a esta problemática que nos llama hace años. Muchísimas gracias. A usted, delegado, ¿desea someterse a interpelaciones? Al máximo que sea posible. Bien, entonces aquellas delegaciones que quieren hacer uso del primer punto interpelatorio, por favor levanten sus manos. Tiene la palabra la delegación del Reino Unido. Muchas gracias. Delegados, los refugiados en su país son difícilmente admitidos y deben pasar por un largo y difícil proceso de admisión. Y su colaboración con una de las ONG, dirigida por Svetlana Ganushka, que ayuda a los refugiados y solicitantes de asilo en su país, se ha visto muy restringida. ¿Acaso piensa hacer algo frente a esta situación? Muchas gracias. Muchísimas gracias, delegación de Reino Unido, por esta interpelación. ¿Desean responder? Sí, moderadora. Paso a responderle. Puede ser de que no nos haya escuchado ayer porque creo de que no nos hemos cruzado en ninguna de las sesiones virtuales, por eso lo respondo ante toda la comunidad internacional. Estamos al tanto de que puede que existan algunas barreras, esas barreras estamos en el proceso de poder cambiarlas. En realidad Rusia últimamente está teniendo un proyecto muy en contra de lo que pensábamos antes. Tenemos un plan bastante dedicado a que entren refugiados, que entren inmigrantes, así que el evitar que entre gente no es algo de nuestro interés actualmente. Por eso estamos proponiendo un plan en el que no solamente queremos que vengan refugiados, sino que los invitamos a los refugiados para entrar en nuestra economía, que es un bien común, es un bien para esta gente de que está en situaciones de crisis, que tiene problemas, como también para nosotros. Es por eso de que estamos presentando este proyecto, para darles educación a todos y poder llegar a estos mismos refugiados y darle un asilo, como también un trabajo, y finalmente darle una vida digna. Muchísimas gracias. A usted. Tiene la palabra ahora para dar lectura de su discurso la delegación de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Somos conscientes de que nos queda poco tiempo de debate, así que trataremos de ser los más concisos posible. Hemos escuchado durante todo
debate medidas fantasiosas, propuestas difíciles de llevar a cabo o muy a largo plazo. Sin embargo, desde la República Dominicana les traemos una propuesta que hará el cambio, que si se aplica de la forma correcta, consideramos que hasta se podría llegar a lograr a cabo en un corto plazo, digamos de un mes hasta. ¿Cómo es esto? Muy simple, Delegados, trata de hacer un convenio entre el sector privado para que éste sea el que se encargue de administrar la educación. Como algunas delegaciones han malinterpretado, esto no quiere decir de ninguna forma que será mano de obra barata para las empresas. No, por supuesto que no. Quiere decir nomás que la educación estará administrada por un sector empresarial que se dedica a lograr la máxima producción posible para el país y así beneficiar a toda la población, a todo el mundo. A todas las empresas que accedan a este convenio podrán tener, por ejemplo, una reducción impositiva, arancelaria, más facilidad a la hora de importación, exportación para contratar empleados. Así, las empresas van a querer firmar esto y los estados se van a ver claramente beneficiados porque van a sacarse un peso encima, ya que la educación va a estar en su mayoría manejada por un sector que sí sabe cómo se maneja, cómo se educa, cómo... De este modo, no quiere decir tampoco que serán los empresarios, los profesores, por supuesto que no. En caso de que éstas la requieran, van a poder contar con la ayuda del Estado para proporcionar gente capacitada en pedagogías o para las materias. Ahora, con la cuestión específica de refugiados, consideramos primordial llevar a cabo, realizar capacitaciones con tutores para acompañar a los refugiados especializados en el lugar de procedencia de cada uno, ya sea del territorio sirio, del territorio de Libia o cualquier sea este. De este modo, los refugiados van a realizar como evaluaciones para ver en qué categoría o en qué habilidad se desarrolla mejor. Por ejemplo, si se relacionan mejor con la cocina, pueden implementarse en un restaurante y de este modo vamos a crear una rápida reincorporación de los refugiados al sector laboral. Y para los más chicos, para los jóvenes, va a ser lo mismo, solo que obviamente a menor escala, me refiero a que hasta qué punto llegaron en su lugar de procedencia para poder ser reincorporados en tanto primario, secundario, universitario, dependiendo del nivel del refugiado. De este modo llegaríamos a una solución para todos, para todo el planeta, y consideramos realmente que es muy importante. También debemos mencionar que en el debate de ayer, en el bloque regional, hemos llegado a un consenso contábamos también con la participación del bloque africano, y la verdad ha sido muy fructífero el debate, hemos podido llegar a un consenso con esta medida y realmente quiero felicitar a los delegados de Nigeria, Túnez, que me parece que no está, y Venezuela por haber contado en el mismo. Muchísimas gracias. ¿A usted desean someterse a interpelaciones? Por supuesto, todas las que se consideren necesarias. Bien, aquellas que quieran hacer uso del único punto interpelatorio por cuestiones de cronograma, tengan a bien alzar su mano. Tiene la palabra la delegación de los Estados Unidos de América. Muchas gracias, moderadora. Por favor, delegado de República Dominicana, desde que cree tener el monopolio de los hechos, de las verdades, por el simple hecho de haber citado a una organización internacional con claras tendencias políticas de izquierda, le informamos que eso llamado proceso selectivo de datos es considerado una falacia. Entonces, ¿no cree que es momento de reconocer que sus argumentos son fundamentalmente erróneos? Le queremos informar que la regulación de la educación mediante empresas que no son exactamente enseñanza es traducido simplemente a explotación infantil desde cualquier bloque que usted se lo pregunte. Y realmente no sabemos qué propuesta usted le ha dicho al bloque africano, tanto como al bloque americano, pero realmente esperamos que sepa que son completamente falsas y como lo hemos discutido en el bloque europeo, sus políticas son simplemente inaceptables. Entonces, Leo no cree que es momento de aceptar el carácter fascista que tiene su gobierno, que ya es reconocido por violar los derechos humanos básicos. Muchísimas gracias. ¿Desean responder a la interpelación? Sí, Presidencia. Proceda. Bueno, primero que nada, buenos días, delegados. Siguiendo, Estados Unidos me parece completamente loco que hable así de un país el cual está recién entrando en su primera etapa de presidencia. Y otra cosa, también me parece un poco ilógico que a fin de siempre seguir produciendo, siempre seguir generando industrialización, no lo haga pensar un poco en la propuesta. Es más, ustedes se piensan que con ese ego que tiene su país,
pueden ser los líderes del mundo, y sin embargo vemos que China le está ganando la carrera económica. No solamente eso, sino que se ha llegado a un consenso, porque no todos los países pueden tener plata como tiene su país, ya que ustedes se defienden por la financiación, a implementar o poner más plata dentro del sector educativo, más cuando hay países como lo son Colombia que están plagados de corrupción. Luego, pasando a otro punto, también lo que me parece muy raro es que Estados Unidos diga esto del Consejo de los Derechos Humanos. Sin embargo, sigue informando de él, así que tan mentira no creo que digan. Si no, ya se hubiesen salido como hizo Trump con la OMS. Siendo así, creemos que las fuentes son completamente verídicas. Ustedes forman parte del Consejo de Derechos Humanos, ustedes creen en eso, y creo que sería la manera más indicada de hacerlo. Así que muchas gracias al bloque africano y el bloque latinoamericano, perdón, y les agradecemos el apoyo. Muchísimas gracias. A usted. Delegados de Estados Unidos, ¿cuál es su moción? Muchas gracias, moderadora. Creeríamos que sería fructífero para el debate agregar un derecho a comentario por los dichos de República Dominicana. Muchas gracias. Al lugar, delegado, pero por favor que sea corto. Sí, moderadora, muchas gracias. Delegado ha quedado en evidencia su claro propósito de explotar a los niños cuando ha relacionado a la industria con la enseñanza, que ha hablado de nuestra industrialización y que cómo puede ser que estemos en contra de su proyecto. Es básico. Nuestra industria se basa en el trabajo legal, en el trabajo legítimo, y no en la explotación de niños, que cabe destacar que fue abolida en el año 1948 con la Declaración de los Derechos Universales. Y por otro lado, delegado, le queremos decir que esto es completamente inaceptable, por otro lado, ya que usted ha dicho que nosotros estamos violando los derechos humanos, y le queremos informar que la Organización Mundial de Salud, que es la misma que usted acaba de mencionar, nos ha dado la razón hace simplemente menos de 2 meses, en el sentido de que la cuarentena prolongada lo único que va a causar es duplicar la pobreza mundial en menos de un periodo de 1 año, y ya ha duplicado la desnutrición infantil. Entonces, delegado, por favor, ¿de qué lado está? Muchísimas gracias. Delegado de República Dominicana, ¿cuál es su moción? Considero pertinente pedir un derecho a réplica por lo que acaba de decir la delegación de Estados Unidos. Al lugar, proceda, por favor. Bien, delegada, nuevamente nos centramos en el debate que tuvimos ayer. Es su problema, la verdad me parece aberrante que usted interprete que esta medida significa hacer mano de obra barata y explotación infantil. Delegada, de ningún modo, le repito, como ya le repetimos ayer en ocasiones, esto significa que la empresa va a ser, por ejemplo, los regentes de la educación, y las materias seguirán siendo como siempre. Van a tener matemática, van a tener lengua, van a tener física, todas las materias que conocemos las van a tener. Y como también es una escuela, por ejemplo, técnica, si relacionamos Volkswagen con la educación, tendrán talleres donde vean los motores como se hace en cualquier escuela. No va a ser regida por una empresa. Y cabe aclarar que una vez los estudiantes se gradúen, no van a estar obligados a pertenecer a la empresa. Van a poder ir a cualquier empresa que quieran, van a poder salir del país si lo desean. No estamos obligando a nadie, delegada, lo único que estamos haciendo es mejorar la condición de la salud, de la educación. Estamos haciendo una educación de calidad y para todos. Por otro lado, le recuerdo, ya que si usted tanto quiere repetir, por favor, delegado. Ya redondeo, presidencia, le recuerdo que usted es la que viola los derechos de los niños metiendo a jóvenes en cárceles para adultos, y por favor no sigamos con los ejemplos, ya ha quedado demasiado claro ayer. Muchísimas gracias. Delegado, se les informa que en esta instancia, para poder llegar con el tiempo y cumplir el cronograma, se quedan suspendidas las mociones. Tiene la palabra final para dar su discurso de posición la delegación de China. Bueno, muchas gracias, moderadora, y es mediante esta honorable asamblea que pasaremos a dar el discurso final del subtópico que estamos tratando el día de hoy. Antes de empezar, queríamos aclarar que nos someteremos a las interpelaciones que la asamblea considere necesarias. Delegaciones presentes, el debate del día de ayer acerca de la problemática de la educación, haciendo hincapié en la temática de ACNUR, fue muy fructífera y necesaria para poder llegar a una solución efectiva.
Sin embargo, hubo reiteradas ocasiones donde nuestra delegación, tanto como otras, fueron atacadas con muy malas intenciones. Por ello, tenemos la necesidad de realizar esta aclaración, tal como la hicimos en el debate del primer subtópico. Invitamos a todas las delegaciones que dejen de realizarse ataques constantes, porque lo único que genera esta situación es la división de la Asamblea. Y cabe recordar que debemos cooperar en conjunto para poder realizar el anteproyecto. Si los anteproyectos demostrados no muestran soluciones efectivas, nuestra nación no tendrá ningún problema en rechazar los mismos. Estamos aquí reunidos para poder llegar a diferentes soluciones efectivas, y es algo que todos debemos tener en cuenta. En nuestro discurso presentado en el día de ayer nos mostramos nuestra total cooperación frente a la problemática de los refugiados. Creemos menester que esta aclaración, ya que en el día de ayer existió un malentendido entre nuestra nación y la delegación de Turquía, si bien lo aclaramos en el grupo regional, también es necesario plantear el mismo aquí. Nuestra nación nunca obligará a un país que afrente a sus costos a las medidas que está llevando a cabo por esta problemática, más si este país no posee los fondos económicos para poder realizar dicha acción. Repetimos nuevamente, la participación de potencias es crucial para poder llegar a cabo de manera satisfactoria las medidas propuestas. Mucho más que decir, muchas gracias. ¿A usted desean someterse a una interpelación? Sí. Bien, a levantar sus manos. Tiene la palabra la delegación de Vietnam. Muchas gracias. Recientemente, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados instó a China a tener un papel más destacado en la solución de la crisis de refugiados alrededor del mundo. Aunque el gobierno chino debía de dar una respuesta oficial, los cibernautas nacionalistas ofrecieron la suya. Estos enfatizan que la política del hijo único, que tuvo como resultado mucho temor entre su población por muchos años, fue para crear espacio para los chinos, no para los refugiados. Sostienen que el gobierno todavía debe ofrecer suficiente bienestar hacia las personas de bajos recursos y, por tanto, no debería apoyar a los refugiados. También manifiestan que no es responsabilidad de China aceptar refugiados de Medio Oriente y el norte de África porque no han iniciado guerras en esa región. A sabiendas de esto, a la delegación de la República Socialista de Vietnam le gustaría saber cómo planea la delegación china brindar seguridad y educación de calidad a los niños refugiados cuando su gobierno no tiene ni siquiera intenciones de emplear políticas de no discriminación por parte de sus propios ciudadanos hacia ellos. Muchas gracias. ¿A usted, delegación de China, desea responder? Sí, voy a pasar la palabra a mi codelegado. Proceda. Bueno, muchas gracias, moderadora. En primera parte, la política del hijo único se anuló en 2015 con la firma de Xi Jinping, que sería el presidente del Partido Comunista Chino. Y también nos gustaría aclarar algo. Nosotros estamos, como dijimos en el discurso, empatizamos con dichas familias que tienen que irse de sus países por los problemas que reciben en sus países. Tal como dice en el artículo 4 de nuestra Constitución Nacional, todas las nacionalidades que residen en nuestro país son iguales entre sí. No es que uno tiene privilegios sobre otra. Y eso es muy importante aclararlo. Nosotros como comunistas, nosotros creemos en la igualdad entre todas las clases sociales. Por eso, nosotros no tenemos problema en afrontar los gastos de educación, de transporte y todo lo que requieran los refugiados para poder acceder a una educación inclusiva y de calidad. Muchas gracias. A usted, delegado. Damos por finalizada la discusión acerca del subtópico 2. A continuación, le cedo la palabra a la moderadora técnica que les indicará cómo proseguir. Delegados, a continuación procederemos a un cuarto intermedio con motivo de almuerzo. Por favor, regresar a la misma sala a las 14:30 horas para comenzar con la discusión del tercer subtópico. Pueden retirarse de la sala. Muchas gracias.